two examples. I just want you to compare. The other one is net. So you come to the backhand side. You net. Let me explain that. Okay. I forgot. Dice que, bueno, quiere poner algunos ejemplos para que veamos que no hay una contestación para todo, sino que seguirá habiendo algunos factores en donde va a depender de la calidad de los cruzados, va a depender de cómo llegue el oponente, etc. Pero podríamos pensar que hay algunos más probablemente usados. Entonces pone el ejemplo de cuando levantamos cruzados, los cruzados al fondo, y dice que podemos hacer el split neutro o podemos hacerlo anticipándonos con la derecha atrás, ¿vale? Pero también puede ocurrir que si uno de sus jugadores, o tenemos uno de los chicos que hace en esa situación el split step con el derecho delante, sería también difícil decirle que es erróneo, aunque no sea el más probable, porque va a depender de lo que espera. Quizás si de repente el otro está bajo presión y espera que vaya a jugar a la red, pues quizás sería más probable. Pero en esa situación concreta lo que ocurre es que aceptamos que si nos empujan atrás vamos a ir mucho más despacio, vamos a ser mucho más lentos, así que arriesgamos con ese curso. Yeah. So if you do a backhand net, which goes quite tight to the net, and then you, of course, you are anticipating a net kill. You re-net, then your footwork should be chasseing back and you still keep your right foot in front. You wouldn't want to do this unless your return is quite far. You're anticipating your forehand side. I would do left foot leading rather than this. This is Por ejemplo, es cuando jugamos en red ese bloqueo corto con calidad cerca de la red y preveemos que vamos a tener que desplazarnos hacia adelante de nuevo para hacer un pin. Entonces, que en esa situación cree que lo que hay que hacer es hacer un paso hacia atrás, hacer el split step orientado con la pierna de la raqueta adelante, y no sé si dijo algo del peso hacia adelante o solamente lo hizo. Y no haría lo contrario, ni neutro ni con la derecha detrás, a no ser que bueno, el bloqueo de red se fuese lejos, y entonces estaríamos anticipándonos atrás, porque pensásemos que el golpe siguiente va a ser atrás, a la derecha. Yes, I just want to give these two examples for them to compare. You are moving towards the backhand side, but your recovery is slightly different, and your split step should be different. It depends on the situation. Quiere poner para poner un poquito claro que aunque sea una situación de ejecución de un golpe similar, arriba en red, al lado del revés, para levantar cruzado o para jugar en la red, el recobro, la recuperación del desplazamiento puede ser muy diferente, y el split step puede ser muy diferente dependiendo de la situación que se genera y de la que. The last example is the recovery from mid-court defense. This, when you are anticipating your opponent to smash on your forehand or backhand. Your split step is again different. If you hit straight, so the entire court is actually open. If you're going straight, right? I'm talking about going straight. So this four corner is actually open, but straight is your priority. If you anticipate, say you anticipate your forehand, I recommend you to use left foot forward, you keep your right foot behind. However, if you don't know, keep your legs side by side. Anyway, it's fine. Otro ejemplo es la recuperación de las defensas después de remate. En el caso de la defensa del lado de la derecha, dice que recomienda después de la defensa de la derecha que si no tienes capacidad de prever dónde va a ir el golpe siguiente, pues entonces hacer split neutro. Si prevés que va a poder ir atrás a la derecha, porque lo primero a ocurrir sería de nuevo los paralelos a hacer el split con la derecha atrás. Yeah, that applies to your backhand side. Same. Straight, you stay neutral unless someone keep pushing your forehand. If you cross, you probably want to cover your forehand a little bit more. But as I said, your opponent has got the habit of pushing you straight. Because of their tactics, they probably will always pick on your forehand side. It's quite essential that you bring your right foot back. That's, yeah, to use this type of footwork. De igual forma, todo está envuelto por la situación concreta. El oponente tiene hábitos, esos hábitos se van a reflejar, aunque no sean en las respuestas más habituales, en golpeos que pueden ser, bueno, pues, no el más habitual, pero que podemos prever y que nosotros tenemos que estar listos para condicionar
nuestro movimiento en base a eso. Yeah. Anyway, so there are three types of split step. There's no one is better than the other. It's just, it depends on the situation, because it gives you advantages and always gives you disadvantages. Because, for example, if you're standing like that, that corner is fine, because especially the forehand corner and the round head corner is quite difficult for the juniors. For the seniors, they can jump out, but for the juniors it's quite difficult because they need to, move back. No hay de todos los posibles usar que nos valga para todos, no hay una herramienta para todos y todos la edad de los deportistas. Así, que se hacen estas áreas de lo que Okay, so let's move on to the front court footwork. So I divide the courts into three parts: front court, mid court, and rear court. Now I'm talking about front court footwork. Mainly I'm talking about lift. So dividir la zona por pistas para ir tratando distintas áreas de distintas formas, y ahora hablar de la parte de la pista y de la fase sobre todo de yeah, in the approach phase we have got, because we said you can use running steps, chassé steps, cross behind, but when do you use the running step is when the shuttle is further away, you have longer distance, you want to use the running steps because it gives, you can cover much bigger distance. Whereas chassé and cross behind is sometimes it's just one step, maybe it's not enough. You probably just wanted to add one small step. Therefore, you can use interchangeably chassé or cross behind. It depends on it's just your preference. El acercamiento hacia la red dice que, bueno, hemos dicho que se utilizan distintos tipos de movimiento, pero ¿cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro? Entonces, pasos de carrera, correr, lo utilizaremos principalmente cuando el distancia está a correr. Y también después los otros dos, que serían el chassé o cruzando por detrás, vamos a utilizarlos mucho más cuando el volante necesitamos recorrer una distancia menor y el volante está más cerca de nosotros. Y ya quizá bastante indistintamente, dependiendo incluso de las preferencias personales. So in this approaching phase, it's quite. There are key points I always look for when I'm coaching is relax reaching. As you finish with your split step, you are approaching the shuttle. You should already reaching out your racket. So you reach out. That avoid you getting too close to the shuttle. That happens so often with the juniors. They don't reach out. They just run with the racket down, and then they reach to the corner. Yeah, they finish the footwork, but the shuttle is just at their chest. So it's not possible for them to control. There's no angle for them. So it's quite important from early age on. You just teach the children, the students, to reach out, so they can estimate whether I need a big lunge or small lunge, because you know where your racket is. It's not about whether your foot is close to the net. It's about whether your racket distance to the net. Your racket is close to the net, it's enough. Probably because your racket is always in front of your toe, so your toe is probably behind the front service line. That is enough. It's not many steps, not too many steps. You just need to be efficient. Vale, dice que sobre la fase de acercamiento ella siempre pone la atención en el entrenamiento y en los deportistas en algunos puntos concretos. Entonces, en este caso, la pone, aunque no parece una relación directa con las piernas, en la preparación, en la pronta preparación de la raqueta. Dice que especialmente en juniors ocurre muchas veces que ellos no calculan la distancia que necesitan recorrer para llegar al volante, porque no hacen la preparación de la raqueta en el momento apropiado, y entonces van con la raqueta hacia abajo y después tienen que calcular que están demasiado cerca ya del volante, entonces están recorriendo distancia
de más. Entonces, y muy importante en esa fase, después de que acaba el speed state, hay esa tensión, hay una relajada preparación, pero rápida, de la raqueta para poder calcular cuántos pasos necesito, siempre intentando que sean los menos pasos posibles para ser eficiente. Yeah, by reaching out early will increase your consistency. Also, the other points you need to note is that the longer travel distance to the shuttle, the longer distance it is back to the center. That's not efficient. Well, I talk about the bigger court coverage. So if you take too many steps, which is not needed, that causes the problem in the rear court as well. So this is quite important, these 2 points. So reaching out, increase your consistency, and also longer distance is not preferred because longer travel distance to the shuttle means longer travel distance back to the center. Este punto de la preparación de la raqueta es muy importante, que ayuda también al fondo en la consistencia. Dice que es importante, bueno, que ocurre en la red, pero que también ocurre en el punto de pista, que más no es menos, o sea, recorrer más distancia a la ida implica recorrer más distancia a la vuelta, entonces de repente está generando muchos pasos que estamos haciendo de más, que interfieren después en el rendimiento, en los fallos, en la consistencia. So it's not always the more the better. So it's so hit in front court mainly it's lounge. Lounge, make sure. So that's key points. The front foot hit the ground, heel and then toe, not toe and heel. That happens to the juniors so often they can't stop. And front toe point to the impact point. If your impact point is here on your right side, your toe is pointing to the right side. If your contact point is in front of your body, your toe is pointing to the front. So it's not this. See, it's not this, but it's following your toe. Sobre la red, en la fase de golpeo, principal normalmente suele ser un fondo de pierna. Entonces, los puntos principales de esto serían, uno, en el aterrizaje, que es talón punta, y siempre en la dirección del golpeo. Si el golpeo, el punto de impacto va a estar hacia la derecha y nosotros llevamos la preparación de la raqueta hacia la derecha, la puntera debería apuntar ahí, que no es así ni en sentido contrario. That's the only deception is sometimes you want to do the deception, but solamente así podría ser en algunas situaciones en donde buscamos hacer una cita. Bend your front knees. So in order to have the maximum lunge, you need to bend your knees, and your knee should be behind your toe. It's not this way. In front of your toe, it's really unhealthy for your knee. It's quite dangerous. Con el objetivo de alcanzar la máxima distancia, a alcanzar volantes, pero sin recorrer más distancia que es necesario flexionar bien la rodilla, pero importante que la rodilla no pasa la puntera y que el ángulo entre la rodilla y el pie no lo supera. The last one is strike the shuttle shortly before or at the time when foot hits the ground. So that will probably generate some power and it will help you get the momentum to push off and move back to the momento para aprovechar el golpeo en esa fase con el paso largo debería ser hacer el impacto con el pie justo un poquito previo al momento del golpeo, haciendo que justamente este impacto aproveche la energía para apretar de vuelta el impulso de la pierna para el retorno. Recover phase is chassis back. I use effective chassis steps. The reason being, with the juniors, they use so many small chassis steps rather than we only need 2 chassis steps. One chassis, 1 split is enough usually. When they are quite short, you can encourage them to use 2 chassis steps, 1 split. That's the max, no more. Because some of them you see them using 5 small chassis steps to get to the corner, which is so not efficient and it's not needed. Dice que muchas veces los jugadores de categorías inferiores, pues en esa fase de recuperación del desplazamiento de la red hacia atrás, utilizan, deberían utilizar
pasos dobles o pasos de chassé, pero eficientes. Hay muchísimos jugadores en estas categorías que utilizan muchos, demasiados, y no debería hacer falta. Un paso doble o dos pasos dobles como mucho y el split step. Y sin embargo, ese pasito continuo para atrás no es eficaz. So running steps, and it's, well, whether you are attacking or defense, you can both. You can use running steps. But based on my observation, if you use the running step, most of the time when you have enough time. If you attack very fast, you want to move forward, sometimes you want to chassé and then decide where to go rather than just running forward. Well, however, you need to follow the rhythm of your opponent as well. So it's quite difficult to generate this one. I think you walk back. Sometimes you see players, if they walk back, that means they have plenty of time. Their flight trajectory is good enough that they have enough time to make it to the front court, so they walk back. Resulta difícil generalizar cuando utilizar esos pasos de carrera para la recuperación. Dice que va a depender un poco del ritmo, de la situación del juego otra vez, y justamente en ese punto resulta difícil generalizar. Sí es verdad que cuando tenemos mucho tiempo, entonces esos pasos de carrera se transforman en caminar. So the key point to look at is that when you lunge, after you lunge, you need to push off your legs. Of course, you can also, your leg can come a bit closer to your leg to help you to push off. But our ultimate goal is to push back as fast as you can. In men's singles, it happens quite a lot. You see Lin Dan, he does that and he just moves back because he has enough strength to come back. But in women's singles, see, Carolina is quite strong. She can do that. A lot of players can do that now, but from beginning, when you coach the youngsters, then they probably can't do it, but this should be their ultimate goal. When they get stronger, they will be able to do it. But you need to remind them to always push off their legs. Yeah. Dice que la primera prioridad para la vuelta en esa recuperación después del paso largo debería ser hacerlo de un impulso. Es verdad que hay muchos jugadores, cada vez más jugadores, sobre todo de nivel, tienen fuerza suficiente para volver de un impulso y obviamente los chicos pequeños no, pero deberíamos tener el objetivo prioritario, porque bueno, los chicos pequeños siempre pueden recoger la pierna de atrás cuando no tienen fuerza, pero que deberíamos pensar en que tan pronto como tengan fuerza, lo óptimo es que puedan volver de un impulso. So the last one is keep the body posture. Good body posture. You need to keep your body steady. That I want to repeat again. Good body posture will increase your consistency and efficiency. So this is what I mentioned before. So. Dice que sin querer repetirse, la posición del cuerpo es muy importante. Entonces mantener buena postura y un cuerpo equilibrado en todo momento ayuda a la consistencia y a la eficiencia. So give Carolina is a good example. She's quite light. She's very light on court, and she is quite, her body posture is always good, always in a good position, good balance. So she's working very efficiently on court. So she's very, very good example of this. Para esto nos puede valer un buen ejemplo como es Carolina, que normalmente parece como que es bastante light en la pista, como que no pesa mucho sobre la pista y que sus posiciones suelen ser bastante. So now when our chassé steps and running steps are performed, I don't know if you are still confused. There's a further explanation. Just, it depends on your return. If you are anticipating a return of net shot, and chassé steps, as I explained. Expecting a net return, chassé steps are probably the best choice. But if you are anticipating attacking shots or clears, then you could use either way, side by side, or right foot lead. Whichever it fits. Un poquito más en detalle de cuándo utilizar pasos de chassé o cuándo utilizar pasos de carrera. Normalmente en la red, cuando anticipas un golpe que va a volver a la red, lo más probable es utilizar casi siempre chassé. Y cuando prevés un ataque hacia ti o prevés un golpe al fondo, entonces toma más partido la opción de hacer carrera de vuelta o pasos.
Yeah, again, teaching juniors whether shuttle steps or running steps, my opinion is to teach both. At the beginning, the juniors will have some difficulty to cross behind back when they are under a lot of pressure. Yeah, when they are over upper hand, they are fine. But when they're under a lot of pressure, they might have difficulty. But you should still encourage them, and they will adapt when they become a bit older, when they get stronger. So just prepare them for both. Dice que su opinión es, obviamente, trabajar con todas las opciones de movimiento que podamos tener en cada uno de los momentos, que especialmente a los chicos de categorías inferiores les cuesta mucho, por ejemplo, un retorno de la red, pero que deberíamos empujarlos, deberíamos animarlos a intentar utilizarlo. So mid-court split step is mostly side by side and racket hand four. Very seldom we do the non-racket hand four. So these are the split step we use. Y nos movemos a media pista, a la zona de media pista. El split step normalmente utilizado es el neutro o el de pierna dominante hacia adelante. Mucho menos habitualmente suele ser el utilizado con la pierna dominante atrás. So I'm talking about mid-court, huh? Not really, yeah. Approach forehand side. So forehand side we take left foot first. So when you see the senior tournaments, especially the boys, they take one leg. But for the juniors, I always tell them to do, you split, then you left. It's quite small steps. You have to be quick. Split left, right. So you need to add extra stop for the junior. En la fase de acercamiento, especialmente al lado de la derecha, si llegamos al primer nivel, pues todos los chicos, especialmente en el nivel masculino, dan un paso, simplemente split step y un paso, porque llegan ya de esa manera todos los volantes. Sin embargo, cuando, aunque sean chicos, son más jóvenes, son más pequeñitos, pues normalmente ahí tendremos que añadir un paso, que es un paso pequeño, rápido, de aproximación primero con la pierna izquierda para luego hacer el paso. And backhand side, either you take your non-racket foot or with racket foot. This I see a lot of coaches teach juniors with the non-racket foot. I would say that's not wrong. It's just quite often they can't do that because, especially they say, for example, if they're clearing from this corner, you ask them to take left foot to the left side. It's very, very difficult. So teach both. But at the beginning, especially the short ones, you definitely want them to use racket foot. That's better. Muchas veces se enseña incluso a los niños desde muy pequeños a utilizar el desplazamiento al lado del revés para la defensa sin cruzar, que le parece bien utilizar las dos opciones porque las van a utilizar después, pero que especialmente viniendo desde el lado de la derecha de atrás para después ser capaz de alcanzar ese volante de remate al lado del revés es muy difícil poder hacerlo si no cruzas las piernas. Entonces recomiendo utilizar dos, pero saber que en algunas situaciones es muy difícil. Yeah, again, backhand or forehand defense, you really need to reach out first. This happens often, especially if you go watch YouTube. On defense to the smash, quite often we strike the shuttle, we land, because you want to reach out first, because smash is so fast. You want to get your arm there and then let the shuttle bounce back, rather than you land and you reach out. So first is arm. Arm is quite important. You sometimes take the shuttle, your foot is still not on the floor yet, but that's fine. Dice que cada vez suele ocurrir más, bueno, que es muy importante, vuelvo a repetir que es muy importante la preparación rápida de la raqueta. Cada vez más a día de hoy, lo más importante es sacar rápido el brazo, incluso que en muchas ocasiones ocurre que lo que queremos es al final interpretar durante, bloquear, y es muy importante que encontramos el volante antes incluso que movemos la pierna o antes incluso que la pierna aterriza en el suelo. Está bien, será muy importante. Hit face as an impact point and keep the shuttle in front of the body or toes. So defense should try to hit the shuttle in front of you or just in front of your toe, not behind, because that will create better angle if you want to hit cross. If you're late, that's fine, then that will limit your cross shots because then your opponent will just move straight, will anticipate the straight.
a media pista y la fase de golpeo en estas defensas principalmente y el punto de impacto, dice que es importante intentar de mantener el punto de impacto de golpeo delante del cuerpo, delante de la línea que une los pies, para intentar tener más ángulo, tener más opciones y no estar restringido en cuanto a las opciones de golpeo, que si golpeamos pues, más atrás, más bajo presión, So lunge is again heel toe. We spoke about the same as front cord and bend front knee. So it's not this. So bend your front knee. So I mentioned that in the front cord. La rodilla para hacer el paso largo y el apoyo del talón. So the recover phase is just basically push your right foot back. You either one step or sometimes you need to use a chassé step back. For the junior, probably you need a chassé step. La recuperación es empujando de vuelta o incluso volver, o a veces no hay fuerza suficiente para eso, pues tenemos que hacer un chassé, especialmente el jugador We move on to the mid-quarter tactical content, and should players take right leg or left leg for backhand defense? So I answered that question already. So in senior tournament, you see male players tend to take non-racket foot quite a lot. However, female players tend to take right leg, racket leg. It's hard to generalize, I think, because maybe the girls are a bit smaller. Especially if you're coming from cross, you will probably have to take right. But after you serve, for example, someone smash or stick smash, and you probably just one step is enough. It really depends. It's because I think the size of the women are smaller. That's why they take right foot. But yeah. Bueno, ya he contestado un poco a esto, ya habla sobre esto. Dice que hay una diferencia sustancial entre lo que ocurre si miramos a nivel senior con las chicas y con los chicos. Dice que en general podríamos quizá pensar de que las mujeres normalmente suelen ser más pequeñas, entonces suelen necesitar más habitualmente cruzar para la defensa al lado del revés, especialmente si vienen de otro área cruzado para después defender al lado del revés. Que también es verdad que en los chicos suele ser menos habitual. Pasa en las chicas también que no es lo mismo cuando por ejemplo hay un saque largo de par y el remate es paralelo, entonces no hay necesidad de cruzar porque la distancia de poder es menor. Pero en muchas otras situaciones puede ocurrir. Creo que bueno, en general las chicas son más pequeñas, por eso de capacidad tuya. Yeah, so the rest I've already covered. So generally speaking, when especially a backhand, if it's far, you take your right foot. When it's close to your body, take the left foot. But for the juniors, at the beginning, I encourage you to teach them use right foot to get the habit. When they grow taller, they will probably automatically adapt, because that doesn't make sense to them if they always turn. It's going to be too close. Tratando de generalizar, si la distancia a cubrir del lado del revés es corta para la defensa, pues entonces no cruzar. Si la distancia es larga, cruzar. Ella es de la opinión de enseñar a los niños al principio a hacer el hábito de cruzar y que cree que viene bastante automático, que después, si no necesitan cruzar porque son más altos, pues ese cambio es como más automático. Yeah, again, I think because if you go ask juniors to watch videos on YouTube, because all they see is seniors. The footwork senior player use, that's fine, because for the juniors they are physically not capable of doing that yet. But that's why when we teach the juniors, you need to adapt. If they're short players, they probably need one more step. But as I said, don't use too many chassé steps, because you are gonna be too late to the chateau. Es importante un punto de, bueno, a lo mejor es junior, muchas veces ven badminton de nivel en YouTube o en la televisión, y lo que ocurre es que tratan de, sobre todo los que aprenden visualmente, de copiar lo que ven y no están todavía físicamente capacitados para realizar pues las cosas igual que las hacen mayores. Y esto hay que tenerlo en cuenta en cuanto a cantidad de pasos y la técnica. Hablando de esto, precisamente, pues preguntar qué opina de las defensas del Nova.
He's asking about this. What do you think about this kind of defense that is more common every day? That they reach the shuttle and then they just fall down, and then they practice to have this comfortable landing, follow up, and just get up. So they try to not to move that far the legs instead of just landing, just jumping. Jumping, I think I wouldn't. We call it this kind of defense you see especially at the mains now.